bajo la dirección del economista Clever Chica Zambrano. Conducción de los magísters Carlos Zacoto y Joana Ramos. Caché Noticias de Opinión por Radio Caché 90.9 FM. Hora de darle la bienvenida a la legisladora Verónica Carrillo, que está representando allá en la Asamblea Nacional a la izquierda democrática, una izquierda democrática renovada. Para la entrevista, mi compañera, la magíster Joana Ramos, legisladora. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, mis estimados compañeros y estimada compañera. Para mí es un gusto estar aquí. Primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado por parte de ustedes y mandar un fuerte abrazo desde la capital en este gran frío que está haciendo. Y ya a pocas horas del fin de semana, mandarles un fuerte saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan. Gracias, asambleísta. El gusto es nuestro. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Y yo quisiera sumarle la palabra fragmentada. Usted acaba de decir, economista, una renovada izquierda democrática, pero yo también quisiera decir renovada y fragmentada. ¿Qué pasa dentro de las filas de la izquierda democrática? La pugna ya le ha costado la renuncia de su secretario ejecutivo, Diego Almeida, y de su jefe de bloque, Alejandro Jaramillo, en apenas 3 días. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, yo considero que las personas pertinentes de las que han hecho la denuncia deberían de estar presentes. Para mí es un gran trabajo y placer ha sido el poder estar con Alejandro Jaramillo en esta lucha tan ferviente que lo realizamos hace algún tiempo atrás, igual con Diego Almeida, lo respeto, lo considero como compañero, amigo de lucha, también Alejandro en todos esos ámbitos. Yo creo que la izquierda democrática ahora está viendo su nuevo direccionamiento, organizándose en todos sus ámbitos y sin duda esto trae un quebrantamiento interno, pero entre el consenso y el disenso son ejes fundamentales para desde ahí empezar a hacerlo en democracia y poder sacar los mejores resultados y respuestas en estos ámbitos. Pero ¿qué pasa? Porque hay dos bandos, ¿no? Se ha dicho mismo de parte de los asambleístas. Hay, por un lado está Javier Herbas y Vilma Andrade, y por el otro Diego Almeida y Alejandro Jaramillo. Hay una división tal vez entre las generaciones, el pensamiento que discrepa y que es muy diferente del uno del otro. Bueno, la verdad considero que cada quien tiene su postura personal, se ha visto y creo que se lo ha hecho público también lo que está pasando en Izquierda Democrática con el propósito de poder manifestar los pensamientos individuales y los criterios que se están realizando. Lo que pasa es en el ámbito público, La Posta hizo justamente las respectivas entrevistas a Javier, a Diego Almeida y también Sonorama. En esos ámbitos ellos han dicho que lo que piensan, el sentir que tienen cada uno, y en esos ámbitos la Izquierda Democrática tiene que ver la mejor manera para dar el direccionamiento. Guillermo Herrera, presidente de la organización, lo ha manifestado. Sin duda alguna, yo llevo militando en Izquierda Democrática a través del segundo periodo para devolverle la personería jurídica a través de la recolección de firmas. Soy secretaria nacional de Juventudes y desde ahí se ha articulado bastante con los jóvenes que quieren hacer una nueva forma de política, de que quieran renovar las bases de Izquierda Democrática, pero lo que sobre todo tienen en cuenta es que la juventud puede hacer cambios bastante fuertes dentro de esos ámbitos. ¿Quiénes son los patriarcas, dueños y líderes? Es una pregunta bastante compleja porque yo creo que en todo partido político existen, yo los llamo así los viejos dinosaurios, y en todos esos ámbitos se suele construir, ¿no? En democracia siempre teníamos un lema desde hace más de 6 años atrás que yo estoy en esta organización, que era construir con la sabiduría de la experiencia y con el dinamismo de la juventud como eje fundamental de poder trabajar agendas colectivas en estos rangos. Creo que eso de modernizar todavía le falta bastante a Izquierda Democrática. En esos ámbitos tiene que el presidente nacional hacer eco y evaluarte de lo que está pasando y desde ahí empezar a tomar decisiones a través del Consejo Ejecutivo Nacional para manifestar, porque hay bastantes jóvenes que también se preguntan lo mismo: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Cuál es el criterio y cómo se está organizando? Yo soy secretaria de Acción Política, lo que estamos tratando es justamente de fortalecer el territorio en todos sus ámbitos. Tenemos talleres, campamentos con jóvenes, talleres con mujeres que son feminismo de acción, y en eso es lo que estamos trabajando arduamente con gente nueva,
nueva, con gente que se quiere unir a las filas del partido, pero sobre todo que quiere hacer una nueva forma de política. Justamente esta renovación de la izquierda democrática le permitió convertirse en la cuarta fuerza política del país, que ahora, bueno, está pasando, al igual que Pachacutic, por serios problemas al interior de la bancada. Estamos conversando con la licenciada Verónica Carrillo, asambleísta alterna de la izquierda democrática. Mi compañero Carlos Sacoto tiene más preguntas. Carlos, por favor. Gracias, Joana, asambleísta. Muy buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida nuevamente a Caché Noticias y Opinión. Entremos ya en materia legislativa. Ya hay fecha para volver a debatir, para que se haga el segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación. Será el próximo martes 25 de enero a las 9 de la mañana en el Pleno de la Asamblea. ¿Cómo llega este proyecto a este escenario? ¿Qué temas se han ajustado? ¿Qué temas se han modulado? Cuéntenos un poco. Un gusto saludarte, Carlos, y lo que es competente a lo que es el tema legislativo en la Comisión de Justicia y la Estructura del Estado, hay que volver y retornar el tiempo que el 28 de abril se emitió una sentencia de la Corte Constitucional despenalizando ya el aborto en casos de violación y amparado bajo los principios de la constitucionalidad, tal como es lo que resulta del trabajo que tiene que hacer la Corte. La Corte emite justamente que la Defensoría del Pueblo en el trayecto de 2 meses presente un proyecto para lo que es la interrupción temprana del embarazo y emita a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional emita a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que realice pertinentes cambios. Se realizó justamente el debate en diciembre, el primer debate, y se modificó algunos temas que eran los requisitos. En este ámbito se habló del formulario que tiene que hacer la Fiscalía en un proceso de 90 días, pero que también tendrá que hacer de rápido accionar de los centros de salud, es decir, ponerles un tiempo determinado de 48 horas para que se pueda activar el código púrpura y que la Fiscalía tome asunto frente a ello. En el tema de objeción de conciencia se entendió básicamente que no se está vulnerando el derecho del objetor de conciencia, ni tampoco se está vulnerando el derecho de la persona que quiere interrumpir su embarazo en casos de violación, entendiéndose que el ente administrador, que en este caso es el Ministerio de Salud, tenga una hoja ruta para no poner a objetores de conciencia en lugares que solamente tiene un médico el centro de salud. En el ámbito de temporalidad fue lo más debatido en la Comisión de Justicia y Estructura. Un ratito, asambleísta. En el tema de la objeción de conciencia, usted dice que el Ministerio de Salud Pública va a tener que definir que no estén objetores de conciencia a cargo de este tipo de procesos. Es decir, van a tener que levantar información de los médicos del país, consultarles a los médicos del país quiénes sí están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo, y según eso distribuirlos. Es decir, habría que hacer un trabajo previo importantísimo. Carlos, exactamente lo que tú dices, pero no es que no estén objetores de conciencia y que no se hagan cargo de este tema. En lugares, en centros de salud que constan de un solo médico, ponerles ahí a personas que no sean objetores de conciencia para no pasar con de la vulneración a su derecho fundamental de poder objetar, si es que quiere o no desea hacer la práctica pertinente. Pero hay lugares donde constan con un centro de salud a 2 horas de su comunidad y no se puede tampoco vulnerar el derecho de la mujer que decida interrumpir el embarazo en casos de violación. Y esta ley es para decidir. Es decir, que tiene una decisión más si es que quiere interrumpir o no. No es necesariamente que tenga que interrumpir su embarazo o abortar. Claro, esto pensando sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Pero, por ejemplo, en las ciudades, si se aprueba este proyecto de ley, pese a que ya el Ejecutivo ha dicho cuáles son sus intenciones, ya vamos a hablar de eso, si se aprueba este proyecto de ley en las grandes ciudades donde hay un hospital en el que hay varios médicos, solo aquellos que no son objetores de conciencia, es decir, aquellos que están de acuerdo con el procedimiento, podrían hacer el procedimiento, los otros no. ¿Eso es lo que se ha modulado? Exactamente, o sea, si en un centro de salud encuentras 5 médicos y 2 son objetores de conciencia que no quieren realizar la práctica, los 3 médicos restantes tendrán que hacer la práctica porque tenemos entendido que alguno de ellos querrá realizar la interrupción temprana del embarazo en casos de violación, siempre y cuando decida la mujer, niña y adolescente víctima de un crimen tan atroz que es la violación. Eso es lo que se ha logrado modular en estos ámbitos, es no vulnerar el derecho tanto del objetor de conciencia ni tampoco de la persona que quiere interrumpir su embarazo. Es decir, el MSP tendría que ir y hacer las consultas, levantar una base de datos y preguntarle a los médicos básicamente quién está de acuerdo y quién no. ¿Ustedes han de alguna forma preliminarmente estudiado cuántos sí estarían de acuerdo y cuántos se catalogarían como objetores de conciencia? ¿Hay algún porcentaje? Yo sé que es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque es trabajo del MSP, pero al menos alguna tendencia. ¿Qué dicen las estadísticas a nivel mundial? Porque aparecería que
y lo digo, a la final me equivoco, es una percepción personal, la mayoría de los médicos no estarían eventualmente de acuerdo con esto. La verdad es que considerando eso dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, respetando el derecho individual de cada persona y en el derecho colectivo, es justamente ese. El cifras no se dio dentro de la comisión, como tú dices, cada persona es completamente, tiene su derecho a decidir en todos los ámbitos y darles este debido proceso y acompañamiento. Lo que sí se puso y se manifestó dentro de la comisión es que ningún médico pueda, en la decisión de la víctima que ha sufrido este crimen tan atroz que es la violación, puede incidir en una postura, o sea, que pueda manifestarse de que es bueno o que es malo, sino decirle lo que es competente frente a lo que es la medicina y lo que es salud pública, tratando de no revictimizar más o criminalizarle más a la niña, mujer y adolescente con el debido acompañamiento previsto. De acuerdo. Ese en cuanto al tema de la objeción de conciencia de parte de los médicos. Ahora, ¿qué pasó con el tema de las semanas? También un punto polémico en el primer debate. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Qué se ha ajustado ahí? Bueno, verás, eso sí, Carlos, fue bastante polémico en el ámbito del primer debate. En diciembre se estaba diciendo el número de las semanas. Nosotros y nosotras amparadas en el derecho internacional y también en el derecho comparado, donde siete países de la región no tienen temporalidad por no obstaculizar justamente la decisión de cada niña, mujer y adolescente, se estaba parando no poner temporalidad. Sin embargo, hubo una postura que se lanzó de José Agualsaca, que es legislador de UNES, de poner 28 semanas. Esta postura se tomó de nuevo en debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y a través de la mayoría de votos, 7 a favor y 3 en contra, se tomó la resolución de que salga 20 semanas para personas mayores de 18 años y 22 semanas para personas menores de 22 años. ¿Basados en qué? En una cifra que nos dieron justamente que el 23.7% de mujeres se dan cuenta a través de la semana 23 ABA o 24 ABA de que están embarazadas. Los cuerpos de las mujeres son completamente diferentes y más las de las niñas que han sido víctimas de violación. Bien, eso es lo que se va a debatir entonces ahora la próxima semana, el 25, como decíamos, a las 9 de la mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, otro tema, asambleísta, los violadores. Un poco en el debate entra esto de aquellos que se oponen a la aprobación de este proyecto de interrupción del embarazo en caso de violación. Dice, ¿qué pasa con los violadores? Desde los grupos conservadores, providas, dicen, están condenando a muerte a un niño, pero no están castigando con dureza a los violadores. ¿Qué le responde usted? Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional, que fue el 28 de abril, emitió prácticamente lo que se tiene que hacer en el ámbito legislativo, que es justamente dar la normativa sobre la despenalización del aborto en casos de violación para hacer una ley justa y reparadora en todos sus ámbitos, con el propósito de poder acceder a este derecho tan fundamental que es la salud pública. Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza, porque el aborto ya existe, y lo dice una cifra de la Red Nacional de Mujeres, que 450,000 mujeres abortan y abortan clandestinamente aquí en el Ecuador. Lo que se trata justamente darle de ese derecho tan fundamental. Ahora también tengo otra cifra que lo hizo la organización Surcuna. Solamente el 2.3% de mujeres denuncian los casos de violación. El sistema judicial de aquí, del Ecuador, es completamente precario. No hay las suficientes fiscalías aquí para denunciar. Los trámites burocráticos son largos y también se trata de una condición de clase. Personas que tienen el tema financiero, monetario, a través de poder realizar una impresión de todos los trámites que les piden, podrán acceder a ello. Entonces, desde ahí hay que replantearnos, sin duda alguna, abre el debate para un sinnúmero de temas, como tú lo dices, uno de esos temas es qué va a pasar con el violador, porque no van a quedar los casos en impunidad. Tenemos entendido también que se va a tratar de fiscalizar la ley del presupuesto de violencia y erradicación de género, con lo que pasó, cifras alarmantes que 197 mujeres han sido víctimas de femicidio y feminicidio dentro de ese ámbito del Ecuador, y que el presidente tendrá que ser responsable también de eso, porque ¿cuál es la competencia administrativa que tiene el presidente? Poder regular todos estos ámbitos. Abre el debate a la salud, al tema de educación sexual en los colegios, en la primaria. Yo fui docente del magisterio y eso quiero recalcarlo, porque sí es necesario tener educación sexual en los ámbitos primarios. Y también abre este proceso, Carlos, en el tema de lo que es anticonceptivos. Totalmente de acuerdo. La educación sexual en los colegios es importantísima, la planificación familiar y saber leer esas alertas que se generan en el entorno familiar, que a veces están tan normalizadas que se asume como que es el destino, es lo que tiene que pasar, es lo que generalmente ocurre. Ahora, usted ha dicho algo que es importantísimo: el sistema judicial es precario y por ende no se puede esperar a que haya una denuncia en firme o una sentencia a un violador para dar paso a la etapa de
interrupción del embarazo, que ese era un poco el debate inicial, ¿no? Recordemos que lo primero que se debatía es, bueno, habrá que comprobar la violación, habrá que poner la denuncia, habrá que definir quién cometió el delito, pero mientras todo eso se define, pues el tiempo avanza, el embarazo se empieza a constituir y la interrupción se hace más complicada. Ese fue un análisis inicial, pero ahí hay un pendiente, es decir, el sistema precario a nivel judicial, el sistema judicial es precario antes del embarazo y después del embarazo. ¿Qué garantiza que una vez hecha esa interrupción del embarazo, en efecto haya un procesamiento judicial, un enjuiciamiento y una sentencia del violador? Ahí hay un pendiente. A ver, ¿existe o no existe el aborto? Yo creo que aquí que recae mucho lo que es el sistema judicial y como tú lo dices es precario. Mira cuántos violadores están en la impunidad, no existiendo el tema de lo que es la interrupción temprana del embarazo. Hay violadores que siguen justamente en las aulas, violando a más niñas, a más mujeres, a más adolescentes que no han tenido el debido proceso por el tema de ser un trámite burocrático que tienen que realizar. Y porque muchas de las veces, como te acabé de decir, Carlos, el 2.3% de mujeres denuncian, es decir, que el 7% de mujeres no denuncia. ¿Por qué? Uno de los ámbitos más fundamentales que lo dicen las organizaciones que han seguido estos casos es justamente el miedo. O muchas de las veces las niñas ni siquiera saben que se les está violando. Yo pongo siempre este caso como ejemplo, que es el caso de Sara, una niña de 9 años que no sabía que estaba siendo violentada por su papá y que tampoco sabía que estaba embarazada de su papá. Y estos ámbitos recaen en todos estos, en todo esto de lo que es educación sexual. Por eso yo digo, es muy importante dar educación sexual en primaria para que reconozcan sus cuerpos y sobre todo sepan que están sufriendo un crimen tan atroz que es la violación. Ahora lo que cabe recalcar es que también las fiscalías dentro de lo que es el ámbito competente del sistema judicial no hay en todos los lugares, como tú estabas diciendo, hablemos del ámbito rural. ¿Cuántas fiscalías hay en el Ecuador? Hay fiscalías que quedan a 2 horas de los centros comunitarios o que incluso de las comunidades o a 4 a 5 horas que tienen que coger buses o ir caminando. ¿Y cuál es el trámite? Ni siquiera conocen el debido proceso que se tienen que realizar ni les ayudan. Muchas de las veces las personas que las atienden a las mujeres dicen que regresen con su violador o con su violentador o agresor, porque es para que se ahorren el trámite burocrático o que vayan a un proceso de mediación. Entonces ahí también se tiene que discutir cuántas personas tienen enfoque de género dentro de estos sistemas, dentro de los jueces, dentro de los sistemas también, porque se tiene que hablar del ámbito de juntas parroquiales, se tiene que hablar del ámbito de alcaldía y de prefecturas, porque también hay centros ahí que se hacen la debida denuncia y que es un trámite muy largo de proceder. Entonces ahí recae mucho porque se ha quedado en la impunidad, porque se queda justamente estos casos y no se llega a la segunda parte, que es tener respuesta frente a ello. 7 de la mañana con 56 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con la asambleísta Verónica Carrillo, asambleísta por la Izquierda Democrática. Sin duda este es un tema sensible, sin duda este es un tema complicado en el que todos tenemos una opinión, pero al momento de legislar es importante que se legisle desde la técnica, desde la ciencia, desde la academia y no desde los preceptos personales, no desde la religión, no desde los prejuicios y demás. Yo ahí concuerdo completamente con usted, pero es al fin y al cabo un tema del que se tiene que hablar por más sensible que sea, porque ya está ocurriendo, ¿sí? Con o sin ley están abortando, hay abortos. El tema es que se expone la salud de las mujeres, sobre todo de las mujeres más pobres que no tienen acceso a un sistema de calidad. El economista Cleber Chica Zambrano está en la cabina de Caché Noticias y Opinión y tiene más consultas para usted, asambleísta. Economista, por favor, adelante. Gracias, Carlito Sacoto. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Verónica Carrillo, politóloga, viene desde abajo haciendo política, ha sido jefe o directora de las Juventudes, de Izquierda Democrática. Ella lleva en la sangre la política. ¿Ah? Se apasiona, porque la política es una pasión. Además, Verónica Carrillo también es docente. Estamos hablando de una persona siempre que está ligada al ámbito social y político. En ese orden, ahora que usted ocupa una posición de jefe de acción política a la Izquierda Democrática y que es
legisladora alterna en la Asamblea Nacional, yo quiero pedirle una opinión muy personal debido a la situación que atraviesa el país desde el punto de vista social. Los ecuatorianos hoy, en todo el país, especialmente en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, vivimos un clima de inseguridad ciudadana. Y eso creo que le corresponde principalmente al gobierno central y a la cabeza, la ministra de la Política, a la señora doctora Alexandra Vela. Desde la óptica de la politóloga Verónica Carrillo, desde la óptica de la docente Verónica Carrillo, desde la óptica que viene trabajando políticamente con las juventudes, ¿cuál es su opinión del andar de la actual ministra de Gobierno? Si está ella actuando bien, si ella está articulando bien con las demás autoridades, llámese Corte Nacional de Justicia, llámese Consejo de Judicatura, llámese Policía Nacional, llámese Fuerzas Armadas. Su opinión. Bueno, mi estimado Carlos, creo que es un tema bastante complejo el hablar de seguridad frente a las diferentes circunstancias que tenemos ahora en el Ecuador. Imagínate, para mí aquí en Quito es completamente difícil salir a la vuelta de la esquina porque parece que ya te van a robar. A mí me han robado unas 4 veces aquí en lo que es Quito. Cuando yo iba a la universidad en el bus, salía a 5 de la mañana y era inseguro, y venir en la noche es inseguro hasta el día de hoy. Entonces, esos ámbitos uno no puede estar segura. Y esto es un tema también de hablar de cuál es el debido reaccionar de lo que hacen las alcaldías y de lo que hacen las prefecturas también frente a lo que pasa en la seguridad de las calles de Quito o lo que pasa en la inseguridad de las calles de las diferentes provincias. Creo que la ministra, a través también de la Comisión de Seguridad, a través de mi compañero Ramiro Narváez, que se ha estado trabajando el tema de las crisis penitenciaria, hemos sido súper claras, que no se ha tenido una debida administración y sobre todo se ha dejado pasar muchas cosas, y de la mano son los derechos también que están vulnerando dentro de las cárceles a las personas que están presas de la libertad, que están presas, perdón, y que no tienen este acceso a la libertad. Entonces, en esos ámbitos, yo creo que lo que se ve es una ola de miedo, de miedo a través de lo que te puedo decir de la juventud, porque no se tiene claro cuál es el debido acompañamiento, se dispara de la manera en cómo se dispara, se atenta contra la vida de las personas que se están atentando. No estoy del lado de ninguna de las personas, pero te digo lo que se siente y de lo que se está dando. Yo la otra vez escuchaba que nunca se había visto en Riobamba un sicariato, y recientemente entre el año pasado se vio un sicariato. Entonces, esos ámbitos es lo que van aumentando el nivel de seguridad y que la gente no puede salir libremente en las calles. Y también es lo que se vulnera el artículo fundamental de lo que es la apropiación del espacio público y salir libremente para las calles y que puedas tener ámbitos de acción en esos campos. Creo que también se tiene que hacer un gran trabajo de alianza entre lo que es el sector público-privado, pero también en los ámbitos de lo que respecta a las juntas parroquiales, a las alcaldías y a las prefecturas. Tú hablabas de un tema fundamental cuando ingresamos, que era la centralización de que se está poniendo todos los ámbitos aquí en Quito y que no se está hablando del resto de provincias, y eso sí es verdad. Se tiene que hablar de la descentralización como eje focal para la seguridad ciudadana. Descentralización, dijo, ¿no? Descentralización. Acabamos de conversar con el prefecto de la provincia de Los Ríos, y eso es lo que no hay en la provincia de Los Ríos, descentralización. Ha hecho varias objeciones, observaciones o denuncias el prefecto de que no hay una concentración de poderes desde la ciudad de Quito y la provincia de Los Ríos, nada que ver. De tal manera, pues, que sí creo que la ministra de la Política debe de ser más participativa de pronto, adentrarse más con las instituciones o dependencias que tengan que ver con la seguridad. Verónica, ¿o no?
Exactamente, mi estimado compañero. Justamente se tiene que ver en el tema de la seguridad y hablar también de las competencias que tiene la ministra, pero no solo la ministra, como tú lo dices, Vela, sino todo el ámbito de ejecutivo en el tema de poder brindar ese respectivo derecho fundamental que es la seguridad en todos los ámbitos competentes. Considero que sí es importante, como tú dices, hablar de la descentralización, y para eso también dentro de la Asamblea existe una comisión de gobiernos autónomos descentralizados que debe de hacer una normativa competente frente a lo que está pasando, y también hablar con la Comisión de Seguridad frente a estos ámbitos para descentralizar lo que se tiene en común y lo que se tiene que dar frente a ello, ¿no? Es muy importante decirlo. Quito también está siendo bastante inseguro. De aquí tú sales y tienes miedo a que te roben a la vuelta de la esquina, en cualquier lado de la ciudad, incluso en los buses están robando actualmente. Eso es lo que se tiene que empezar a dialogar, y ya vienen también justamente lo que es de alcaldías, prefecturas, elecciones, y ellos tendrán que ver cuál es el respectivo plan ciudad que deberán ejercer dentro de sus territorios. Muy bien, Verónica, ha sido un placer dialogar con usted aquí en Caché, Noticias y Opinión, y con mucho gusto, ¿no? Esperemos que esta mujer joven, como todas las mujeres jóvenes, sigan empujando y todo que sea para el beneficio del país. Un abrazo para usted. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Muchas gracias por este espacio brindado, y mandarles un lindo abrazo de fin de semana a cada una de las personas que nos escucha, por la justicia social con libertad. Muy bien, gracias. Que le vaya bien. Chao. Bajo la dirección del economista Cleber Chica Zambrano. Conducción de los magísters Carlos Zacoto y Joana Ramos. Caché Noticias de Opinión por Radio Caché 90.9 FM.